Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Te alabo porque has sido para mí la salvación. Celebramos esta Eucaristía por nuestras intenciones y las intenciones de las personas que se acogen a nuestras oraciones. Oramos por el eterno descanso de las almas benditas del purgatorio. Por el eterno descanso de Andrés Rafael Vital, Julia Arias de Martínez, Paola García, Rodrigo Pérez Martínez, Nurmis Vergara de Chávez, Esilda López Villadiego, Juan Antonio Salcedo Chávez, Marta Jaramillo Valencia, Marlene Mendoza Mercado, Ricardo Gómez Giraldo. Oramos por la vida de Sandra Rojas Sevilla en el día de su cumpleaños. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente los santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Haz que nos alegremos, Dios Todopoderoso, con la fiesta de Santo Tomás Apóstol, para que siempre seamos favorecidos por su ayuda, y para que creyendo tengamos vida en el nombre de aquel a quien reconoció como Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos.
Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Dichosos los que creen sin haber visto. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra la Iglesia hoy la fiesta del apóstol Santo Tomás, según la tradición eclesial, el evangelizador de la India y sus alrededores. Nos es conocido Tomás porque es uno de los discípulos de los que más se habla, porque incluso ha inspirado aquel dicho que yo sois como Santo Tomás. Pensando en esto, caí en la cuenta hoy que las historias de los personajes del Nuevo Testamento, incluso de los personajes del Antiguo Testamento, se cuenta desde la gente quebrada y pecadora. Miren el detalle de que, solo por decir los apóstoles, de los 12 de ellos, prácticamente 6 o 5 son protagonistas. Los 2 hijos del trueno, Judas y Tomás, Pedro y el Mateo el publicano. Entonces tenemos a Pedro, no es necesario hablar de su historia de hombre roto. Tenemos a Mateo tampoco, publicano,
converso, en discípulo. Tenemos los hijos del trueno, los que querían hacer caer fuego sobre Samaria y pidieron los puestos de la derecha y de la izquierda. Tenemos a Judas, tampoco necesita presentación. Y tenemos a Tomás. Y si nos vamos al Evangelio de Juan, tenemos la ñapa de Natanael, del que dijo en la propia cara de Jesús, y es que de Nazaret puede salir cosa buena. La historia del Nuevo Testamento, contada desde la gente rota y pecadora. Y del resto de discípulos no se cuenta, no se dice nada. Son como irrelevantes. Y claro, eso no se debe decir que son irrelevantes. Pero en el conteo de la historia, de los hechos, aparentemente no tiene protagonismo. Siempre me ha parecido curioso que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento no oculte escenas. Bien las hubiese podido negar. Escenas como la negación de Pedro, escenas como la traición de Judas y escenas como la de hoy. Por lo mal parado que dejan a Tomás, a Judas, al publicano, a los 2 zebedeos, a Pedro y a Natanael. Pero el Evangelio no está contando la historia de los 12. Está contando la historia de Jesús y de lo que Jesús hizo en la vida de los 12. Por eso, curiosamente, los personajes que mayor relevancia adquieren son aquellos con los que Jesús tuvo un trabajo más fuerte. Y obviamente son aquellos que en sus propias vidas mejor hablan sus vidas y sus historias, mejor hablan de la acción de Jesús. Son estos personajes que mejor demuestran la autoridad y el poder de Jesús. O dicho de otro modo, son estos personajes los que le dan sentido a la misión de Jesús. A mi modo de ver, una historia contada no desde los héroes, sino desde la basura de los pecadores. ¿Qué forma de presentar con tanta naturalidad los evangelios? Esta historia pues es muy natural y es un hecho, por decirlo menos, vergonzante o que avergüenza, y es Tomás. Y pensando en Tomás, pensaba también en el asunto de las personas y el pecado. A uno le queda más fácil perdonar entre menos relación tenga con el pecador. Con el pecador eso es como con los hijos o como con los niños. Hay gente que le gustan los niños, pero los ajenos, no propios. O como con la muerte. Uno acepta el hecho de la muerte, pero mientras sea por allá, por allá, por allá. No se mueran los de uno. Ah, se murió. Ah, sí, se murió. ¿Qué viene ahora? ¿Qué noticia sigue? Los niños, sí lindos, los cargan, pero se los lleven ya. Así es el pecado y el pecador. Entre más lejos está, a uno le queda más fácil
hablar de comprensión, de misericordia, de perdón. Mientras más lejos esté o mientras el vínculo no sea tanto o sea inexistente, a uno le queda fácil comprender a otros, pero que no tengan un vínculo emocional. Porque entre más se tiene un vínculo emocional, es más difícil perdonar. Porque cuando hay vínculo emocional, como el amor humano es tan fracturado y tan disfuncional, en toda relación siempre uno tiene expectativas. El amor incondicional es cosa de Dios. Porque incluso las madres dicen que aman con un amor incondicional. Pero muchas de ellas hacen un drama cuando los hijos hacen lo que ellas no esperan. Quiere decir que no amaban con un amor incondicional. Tenían algún deseíto ahí ocultico, guardado, bien tapado, que no habían dicho y que reventó cuando el hijo hizo algo que no le gustó. Perdonar es más difícil entre más cerca se esté, porque hay más expectativas y uno sale más herido. Es más difícil incluso perdonar aunque uno hable de perdón. Por eso es que estos movimientos de ahora, donde sale tanta gente que vuelve a la iglesia, muchos se enfrentan, lo digo por experiencia, un hecho, y es rápidamente estos nuevos cristianos que pescan en retiros de 3 días o de 4 días, los ponen delante a hablar a otros y hablan maravillas. Y no hay duda de que el Señor los usa para mover a los otros a la conversión. Pero, lo digo por experiencia, no porque me haya pasado a mí, sino porque como uno confiesa y hace dirección espiritual. Pero estos mismos, cuando vuelven a sus casas, son totalmente todo lo contrario a lo que dijeron. Hablan de perdón y misericordia, por ejemplo, pero no la practican en casa. Enseñan a los otros sobre el amor, pero en casa no practican el amor. ¿Son incoherentes? No. Es que donde hay más vínculos emocionales, es más difícil perdonar. En estos días que estábamos celebrando mi aniversario 21 de sacerdote, alguien me escribió y me decía que me felicitaba por ser un gran sacerdote. A mí cuando me dicen eso me aterra, me asusta la fantasía y la idealización con mi persona. Y me asusta porque pueden salir heridos. Le dije a la persona, sacerdote por ordenación, pero sin el adjetivo gran, porque tú no me conoces, le dije. Me respondió, yo sé que usted es un gran sacerdote, si no ni le hablara. Y ahí me asusté más. Y esa persona con la que tengo una relación de amistad, ya estoy de regreso al punto donde yo marco distancia, no por mí, sino porque este pobre cristiano idealiza una verdad que no es verdad. Y por eso yo me tomo con mucha prudencia las relaciones. Y soy ciertamente distante. En algunos casos con una indiferencia que a los otros les duele. Y en otros casos con una frialdad que puede parecer autosuficiencia. Pero no es por mí, es por los demás. Porque a veces como lo ven a uno hablando bonito,
suponen que la vida de uno es igual de bonita. Y no tiene nada de bonita. Y no es por mí, sino por ellos. Por la dificultad que tienen las personas. Entre más vínculo emocional tienen en aceptar la debilidad de los otros. Por eso dicen bien que todo amor es falso hasta cuando el otro muestra quién es realmente. Cuando la persona pasa la prueba de la verdad del otro, eso sí es amor. Mientras tanto, esos son solo puros besitos en la mejilla y regalitos de cumpleaños. Eso no es más nada. Hasta que no pasa la prueba de quién eres tú. Es decir, si tú quieres saber si el amor de los otros es real, cuéntale quién eres con todos los pelos y señales de tu realidad. Porque es más difícil perdonar cuando se tiene un mayor vínculo emocional. Incluso, y lo digo con toda sinceridad, no me gusta ser sincero, lo más que puedo obviamente, que si una de las cosas que yo me he planteado muy fuertemente en ese tiempo de aislamiento es la posibilidad de abandonar el ministerio sacerdotal. No por las razones de ya tú sabes, porque quiera casarme o tener familia, nada de eso, ¿no? Así que no se asusten con eso. Sino porque ser esto que yo soy y al mismo tiempo darle a las personas garantía de seguridad y de autoridad es muy difícil. No sé cómo hacen los demás, ni digo la vida de los demás porque no la conozco, pero es muy difícil al mismo tiempo ser una figura, como dicen, pública, que debería observar ciertos comportamientos, ser un líder de una comunidad de lo que uno tiene que ser ejemplo, y no serlo en privado, ser un pecador, ser frágil, ser débil. No pasa un día en que yo no tenga un repaso mental. Ese es el diablo, o Dios, no sé, de todos los pecados que he cometido. Todos los recuerdo todos los días, exactamente, por lo menos los más graves y los que más me avergüenzan. No pasa un día. Hay días, sobre todo cuando mi depresión es más fuerte, en que me derrumba profundamente y otros días en que medio alcanzo a coger. Y por eso, como digo, en este aislamiento no he tomado la decisión, pero estoy planteándome seriamente la posibilidad de dejar esto, no por mí, sino para que a futuro nadie salga decepcionado de que aquel, como me dijo el del mensaje que me considera un gran, termine algún día de esto descubriendo mis profundas debilidades y fragilidades. Encuentro en la historia de Tomás, por tanto, un cierto bálsamo, una brisita, un consuelo en esta realidad y en esta verdad. En este hombre del grupo de Jesús, íntimo de él, al que llaman el mellizo. Mellizo es por él, es el mellizo de Jesús, y esa expresión para contextualizarla está cuando le avisaron a Jesús que había muerto su amigo Lázaro, y él dice, vamos a Betania, y Tomás dice, vamos nosotros también a morir con él. Es el mellizo de Jesús, porque es el único que está dispuesto a compartir su suerte. Este que estuvo con él, que fue su discípulo, que caminó con él, cuando le dicen que han visto al Señor, él dice que no lo cree. Podría esperarse esa afirmación de cualquiera que no hubiese sido parte del grupo de los 12. Pero no de él, y no del que dijo, vamos nosotros también a Betania a morir con él.
Esto es lo que podríamos nosotros tipificar si le ponemos un adjetivo. Esto es una bofetada en la cara de Jesús de parte de un discípulo. Y guardando las proporciones, lo que hizo Tomás se parece a lo que hizo Pedro y a lo que hizo Judas. Una traición al Maestro, una traición al Señor. Digo que es más difícil perdonar cuando se tiene un vínculo emocional con las personas. Y a veces me pregunto si los pocos amigos que yo tengo estarán allí en el caso de que peque tan fuertemente que mi pecado sea un absoluto escándalo. Me hago esa pregunta. ¿Seguirán de fieles, de amigos? ¿Bajarán los regalos el día del aniversario? Los amigos que acompañan en la misa de cumpleaños, que es cuando más gente me visita, ¿me seguirán pidiendo que los confiese? ¿O una cita para la dirección espiritual? ¿Seguirán, incluso los superiores míos seguirán considerándome aptos para algo? ¿O me esconderán en un hueco donde nadie se dé cuenta de que yo existo para no dar escándalo? Sería como interesante hacer una publicación pública de los pecados, unos 2 o 3, no todos, como para medio probar lo que llamaríamos un efecto de reacción. ¿Cómo reacciona la gente? Sobre todo la que tiene mayores vínculos emocionales, incluso cómo reaccionaría mi propia familia si descubren que su hijo, hermano, tío, sacerdote, es de lo peor como persona y como sacerdote. El caso de Tomás, visto desde la gente que tiene dificultad para perdonar, entre más cercano está, es representativo de una comunidad que se resiste a Tomás por lo que dice. Y el caso de Jesús es representativo de lo que cualquier cristiano tendría que hacer y proceder si es verdaderamente alguien que tiene la mente y el corazón de Jesús. De eso hay escaso. Pero hay escaso. Escasea esta actitud cristiana. Yo he visto, poco, pero he visto en mi vida sacerdotal, esta actitud cristiana que se llama misericordia y amor con el pecador que te ha roto el corazón porque tiene un vínculo emocional contigo o tú lo tienes con él. Ha sido escasa. He visto familias y relaciones rotas donde todo era maravilla cuando uno de ellos peló el cobre y no hubo más nunca perdón, porque ahí no había mente ni corazón cristiano. Porque es que actuar como Jesús, pasar la página incluso sintiéndose herido, pasar la página después de que el que te ama te ha roto el corazón. Y yo hago un paréntesis o un entre comillas allí y siempre digo que nadie me rompe el corazón, a menos que yo hubiese tenido una secreta expectativa. La gente nos rompe el corazón cuando tenemos expectativas con ellos. Si no tenemos expectativas con ellos, no tienen por qué defraudarnos. Nos defrauda de quien esperábamos algo y no lo hizo. Por eso, vuelvo a decir, interesante la historia contada de los pecadores y cómo los personajes importantes de esta serie Netflix que podríamos llamar Los Evangelios son los pecadores. Y no es para contar la historia de los pecadores, sino es para contar la historia de los Tomás,
de cómo alguien puede traicionar a Jesús del modo como Tomás lo hizo y al mismo tiempo Jesús aparecérsele para cumplir lo que pidió. Trae tu dedo, mételo aquí, trae tu mano, mételo aquí, y confirmarlo en la fe y hacerlo un creyente. De cómo Jesús pasa por alto. Claro, Jesús ama con el amor de Dios. Eso no es como uno que se tira a la depresión porque lo decepcionaron y se demora una vida, dos, y más nunca vuelve a reconciliarse. De cómo Jesús tiene esta actitud de amor, e incluso de cómo Jesús mete en el inventario de las posibilidades de las actitudes de Tomás esta traición, entre comillas, y de cómo Jesús es capaz de seguir renovándole la fe a este discípulo, y de cómo Jesús va a capacitar a este discípulo para ser uno de los grandes evangelizadores en una región totalmente opuesta a la fe cristiana. De cómo Jesús da una segunda oportunidad. Pero no es porque como el que da la segunda oportunidad, pero no olvida lo que le hicieron, sino de cómo Jesús da una absoluta segunda oportunidad sin sentirse herido, ofendido, traicionado, decepcionado, frustrado y los sinónimos que caigan a esa palabra. De cómo Jesús es capaz de seguir creyendo en un discípulo. Y esa fe que tiene en ese discípulo, por decirlo así, fe, sigue creyendo en ese discípulo a pesar y teniendo en cuenta lo que ha hecho. Es más, de cómo Jesús usará el hecho de la pregunta de Tomás y su incredulidad para amasar con eso a un creyente. Ahí está una lección de cómo Jesús actúa con Tomás. Una lección de cómo Jesús actúa con nosotros. Y una lección de cómo nosotros deberíamos actuar con los demás. Porque estamos rodeados de gente pecadora. No lo dudemos. Y esa personita perfecta con la que crees que tú vives, te doy una mala noticia. No existe la gente perfecta. Solo gente avispada que no se ha dejado coger o lo ha hecho muy bien. Así que, como por salud mental, uno tiene que quemar sus fantasías. En las series de Marvel dicen, nunca conozcas a tus héroes. A veces esa personita tan perfecta que vive a tu lado, que quieres, de la que estás enamorado o enamorada, y que la ves como tu media naranja, tu mejor amigo, tu esposo ideal, tu padre ideal, etcétera, etcétera, esconde profundas oscuridades que se esfuerza mucho en ocultar para que no te des cuenta, porque tal vez esa personita sabe que tú amas con un amor muy frágil y que más dura una cucaracha en la puerta de un baile que tu amor cuando conozcas sus defectos. Y por eso te vende la imagen de la persona ideal, porque es que tú no resistes una decepción. No existe esa persona. Si Jesús no se pudo salvar de tener 12 desperfectos discípulos, imagínate tú que no eres Jesús. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Te presentamos, Señor, estas ofrendas como expresión de nuestra sumisión y entrega, y te suplicamos que conserves tus dones en quienes celebramos este sacrificio de alabanza en la confesión del apóstol Santo Tomás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque estableciste tu iglesia sobre el fundamento apostólico, para que permaneciera siempre en el mundo como signo de santidad y ofreciera testimonio de los bienes celestiales a todos los hombres. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos cantando. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Recuerda a tus hijos Ricardo Gómez Giraldo, Marlene Mendoza Mercado, Marta Jaramillo Valencia, Juan Antonio Salcedo Chávez, Esilda López Villadiego, Nurmis Vergara de Chávez, Rodrigo Pérez Martínez, Paola García, Julia Arias de Martínez y Andrés Rafael Vital, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de tu hija Sandra Rojas Sevilla, hoy en el día de su cumpleaños, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael, Santo Tomás Apóstol, el Padre Pío, el hermano Rafael, nuestro santo ángel de la guarda y el beato Carlo Acuti, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los que fuimos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Habiendo recibido verdaderamente en este sacramento, oh Dios, el cuerpo de tu unigénito, te pedimos que quienes con el apóstol Santo Tomás lo reconocemos en la fe como nuestro Señor y nuestro Dios, lo confesemos también con nuestras obras y en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Que el alma de nuestros hermanos Cecilda López Villadiego, Nurmis Vergara de Chávez, Rodrigo Pérez Martínez, Paula García, Julia Arias de Martínez, Andrés Rafael Vital, Ricardo Gómez Giraldo, Marlene Mendoza Mercado, Marta Jaramillo Valencia, Juan Antonio Salcedo Chávez y todas las almas de los fieles difuntos, especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Dios, que los edificó sobre el fundamento de los apóstoles, se digne bendecirlos por gloriosos méritos y por la intercesión del santo apóstol Tomás. Amén. Y que aquel que quiso enriquecerlos con las lecciones y con el ejemplo de Tomás, con su ayuda los haga testigos de la verdad ante el mundo entero. Amén. Para que por la intercesión de Tomás, por quienes ustedes tienen hoy la firmeza de las enseñanzas de la fe, puedan llegar a la heredad de la patria eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Os podéis ir en paz. Demos gracias al Señor.